Los pensamientos son la semilla de todo lo que manifiestas en tu vida. Desde la perspectiva de Jacobo Greenberg, cada idea que se aloja en tu mente interactúa con un campo universal de energía e información, moldeando tu realidad. Esta conexión implica que los pensamientos, sean positivos o negativos, tienen el poder de materializarse. Si no controlas tus patrones mentales, pueden atraer situaciones o emociones indeseables a tu vida sin siquiera ser consciente de ello. La falta de conciencia sobre este proceso convierte la mente en un instrumento impredecible, capaz de crear tanto felicidad como sufrimiento. Cuando permites que tu mente divague sin control, la energía que emites también se desordena. Esto no solo afecta tus emociones y decisiones, sino que también contribuye a un ciclo perpetuo de experiencias negativas. Por ejemplo, los pensamientos de miedo y escasez pueden atraer situaciones que refuercen esas mismas emociones. Este fenómeno no es simplemente una cuestión de actitud, sino un principio inherente al funcionamiento de la conciencia y su capacidad para influir en la realidad. Por eso, es crucial entender que cada pensamiento que albergas tiene el potencial de manifestarse. La clave radica en desarrollar una disciplina mental que te permita reconocer y redirigir aquellos pensamientos que no contribuyen a tu bienestar. Sin esta habilidad, corres el riesgo de convertir tu vida en un reflejo caótico de tus emociones y preocupaciones no resueltas. La práctica de manifestar a través de la conciencia puede ser una herramienta poderosa, pero también peligrosa, si no se aborda con responsabilidad. Según las enseñanzas de Greenberg, el universo responde de manera imparcial a la energía que proyectas. Esto significa que, al iniciar prácticas de manifestación sin el control adecuado de tus pensamientos, podrías atraer eventos no deseados. Tus miedos, inseguridades o incluso pensamientos pasajeros podrían convertirse en realidades tangibles. Greenberg sostenía que la conciencia es un portal hacia un campo unificado que responde a nuestras intenciones. Si tus intenciones están impregnadas de emociones negativas, ese mismo campo universal amplificará y devolverá esas vibraciones. Por ejemplo, una persona que teme constantemente a la soledad puede, sin saberlo, reforzar su aislamiento a través de sus pensamientos. Este principio subraya la importancia de dominar tus patrones mentales antes de embarcarte en cualquier práctica que involucra la manifestación consciente. Es fundamental recordar que la manifestación no discrimina entre lo que deseas y lo que temes. El simple hecho de enfocar tu atención en algo le otorga energía, independientemente de si lo percibes como positivo o negativo. Por ello, Greenberg advertía a los practicantes inexpertos que no se aventuren en estas técnicas hasta que hayan desarrollado una sólida autoconciencia y control mental. Para comprender el impacto de la manifestación, es esencial conocer el concepto de conciencia según Jacobo Greenberg. En sus investigaciones, describió la conciencia como un puente entre el mundo interno y externo, una estructura capaz de interactuar con el campo universal de energía. Este campo, al que llamó látiz, funciona como una red que conecta a todos los seres y sus experiencias, permitiendo que la realidad se construya colectivamente. Greenberg planteaba que la conciencia es más que un fenómeno individual, es una herramienta creadora. Todo lo que percibimos como real está filtrado por nuestra conciencia. Podríamos decir que la cualidad de la experiencia es la conciencia. Tú, cuando ves una luz realmente detrás o en el hecho de la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro, o sea, no existe como un fenómeno físico como tal, como luz en el espacio. Lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe la actividad cerebral como luz en esa cualidad perceptual es conciencia. Lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe la actividad cerebral como luz en esa cualidad perceptual es conciencia. Si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas en el aire, pero no hay sonido ahí como tal. Tampoco existe sonido a nivel físico-fisiológico, o si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí tampoco existe, entonces es también una cualidad de la conciencia, de tal forma que la conciencia podría en este nivel, no de normas éticas, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. La técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observar todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones,
pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar y por lo tanto el observador es el que unifica, de tal forma que cuando tú aprendes a observar, cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Uno puede sentirse muy confuso o estar muy nervioso en cierto momento. Si uno recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión, porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento, uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Eso no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo. Es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante de toda la experiencia que está aconteciendo. La observación es para mí la técnica más extraordinaria porque, digamos, es como la evidencia fehaciente clara de que siempre en nosotros existe algo trascendente sin ideología. No necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está ahí siempre. Todo lo puedes observar y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar, y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quién te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo. Empiezas a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición, el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad, y en ese momento toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades, pero tuviste que pasar como un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a ese contacto con la realidad, porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador ni observado, simplemente eres tú mismo, y todo lo que acontece, todo es igualmente importante. Jacobo Greenberg señalaba que para alinearnos con la conciencia universal es fundamental adoptar el punto del observador. Este concepto implica tomar una posición interna de testigo imparcial frente a nuestras experiencias, pensamientos y emociones. Desde esta perspectiva, dejamos de identificarnos con lo que sucede en nuestro entorno o en nuestra mente, y en su lugar, nos reconocemos como el centro desde donde se perciben todas las cosas. Esta capacidad de observar sin juicio nos permite entrar en contacto con nuestra esencia más pura, desprovista de los filtros impuestos por la percepción y las creencias. Al colocarnos en el punto del observador, comenzamos a desarticular las narrativas que nuestra mente construye constantemente para interpretar la realidad. Según Greenberg, estas narrativas no son la realidad misma, sino una proyección de nuestra conciencia. Al asumir este rol de testigos, ganamos claridad sobre cómo funciona nuestra mente y aprendemos a no reaccionar de manera automática ante los estímulos externos. Esta práctica es esencial para reconectar con el flujo universal y alinear nuestros pensamientos e intenciones con él. Este punto de observación también es el primer paso para acceder a un estado de conciencia expandido. Greenberg explicaba que, al no identificarnos con nuestros pensamientos, somos capaces de trascender las limitaciones del ego y explorar niveles más profundos de la conciencia. Este cambio no solo transforma nuestra percepción de la realidad, sino que también nos permite influir conscientemente en ella. Cuando alcanzamos el estado del observador, dejamos de percibirnos como individuos separados y comenzamos a experimentar lo que Greenberg denominaba conciencia pura. En este estado, nuestra percepción se libera de las ataduras del juicio, el tiempo y las limitaciones mentales, permitiéndonos conectar directamente con el flujo de la realidad. Aquí ya no hay una distinción entre el observador y lo observado. Ambos se integran en una única experiencia de ser. La conciencia pura es el núcleo de la existencia, el punto donde desaparecen las dualidades que fragmentan nuestra percepción del mundo. Greenberg explicaba que este estado no es un concepto abstracto, sino una experiencia tangible que se puede alcanzar mediante prácticas como la meditación y la introspección profunda. Es en este nivel donde la mente individual se alinea con el campo universal,
permitiendo que nuestras intenciones se manifiesten de manera coherente con el todo. Vivir desde la conciencia pura no significa desconectarse de la realidad cotidiana, sino experimentarla desde un lugar de mayor claridad y presencia. Desde esta perspectiva, las emociones y pensamientos ya no nos dominan, sino que se convierten en herramientas que podemos utilizar conscientemente para navegar la vida. Greenberg enfatizaba que este estado es accesible para todos, pero requiere dedicación y una voluntad genuina de mirar más allá de las limitaciones autoimpuestas. Una vez que alcanzamos el estado de conciencia pura desde el punto del observador, estamos listos para cruzar el umbral hacia la integración total con la realidad. Este cruce representa el momento en que dejamos de percibirnos como seres separados para convertirnos en una extensión del campo universal. Según Greenberg, esta unión nos permite experimentar la vida como una manifestación directa de nuestra conciencia, en un estado de total coherencia con el universo. En este punto, la realidad ya no se percibe como algo externo e independiente de nosotros. Todo lo que sucede, tanto dentro como fuera, se entiende como una expresión de la conciencia unificada. Este nivel de percepción nos otorga un poder transformador, ya que nos permite moldear nuestra experiencia de vida con una intención clara y alineada con el propósito universal. Es aquí donde la manifestación deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una habilidad consciente. Jacobo Greenberg describe este umbral como un portal hacia una existencia más auténtica y plena. Al cruzarlo, no solo transformamos nuestra percepción del mundo, sino también nuestra relación con él. Nos convertimos en co-creadores de la realidad, capaces de interactuar con el flujo universal desde un estado de profunda conexión y comprensión. Este logro no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva forma de vivir y experimentar la vida. El video. La meditación de Jacobo Greenberg. Para cruzar el umbral es una herramienta valiosa para quienes buscan profundizar en el camino de la expansión de la conciencia. En este contenido, se presenta una guía práctica basada en las enseñanzas de Greenberg, diseñada para facilitar el acceso al estado del observador y la conciencia pura. A través de esta meditación, se logra desconectarse de las distracciones externas y reconectar con el flujo universal, preparando a la mente y al cuerpo para cruzar el umbral hacia una experiencia más integrada de la realidad. Recomiendo este video porque aborda de manera sencilla y efectiva conceptos que pueden parecer abstractos, como la alineación con la conciencia y la trascendencia de la percepción limitada. Si estás en un proceso de transformación personal, este ejercicio te ayudará a silenciar los ruidos internos y sintonizar con el propósito universal. Es una experiencia que no solo impulsa el crecimiento espiritual, sino que también ofrece herramientas prácticas para aplicar este entendimiento en la vida diaria.